Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la situación de los artistas nacionales en nuestro país. Además, tenemos entonces también planteado un poco discutir sobre todo lo que tiene que ver con la recientemente aprobada y promulgada Ley de Protección Social Integral al Trabajador y la Trabajadora Cultural. Decíamos entonces, profesor, que esta ley pues no es algo nuevo, no es algo de este gobierno, es algo en lo que se viene trabajando desde finales de la década de los 80 en nuestro país. Ahora, ¿cómo varió este proyecto de ley desde aquel entonces hasta lo que se aprobó? Claro, ha variado sustancialmente porque, bueno, por supuesto estamos en un marco político totalmente distinto. ¿Qué cambió? ¿Cuáles son los aspectos principales que se pudieran resaltar allí? No, yo diría que básicamente en aquel entonces cuando se estaba trabajando con el proyecto estaba mucho más adecuada a la gran ley macro que es la ley de derecho de autor. No olvidemos que cualquier proyecto legislativo que te plantees en materia cultural siempre tiene esa gran ley como una especie de satélite que está alrededor de todas las demás leyes, ¿no? Entonces, bueno, había un trabajo mucho más expedito, tomando en articulación lo que estaba haciendo en aquel entonces el redactor de la Ley de Derecho de Autor, que era el profesor Ricardo Antequera Parili, y lo que estábamos trabajando nosotros, porque estaba la ley de cinematografía, estaba la ley también de protección social. La diferencia está en que en aquel entonces nosotros hicimos una salvedad bien interesante, que tratamos de definir qué era lo que realmente se entiende por trabajador y qué es lo que se entiende por artista. Okay. Fíjate que la ley... ¿Es lo mismo un trabajador cultural que un artista? No, para nada. ¿O viceversa? No necesariamente. ¿Cuál es la diferencia? Usted es una trabajadora cultural. Los amigos que son camarógrafos son trabajadores culturales. Pero no somos artistas. No son artistas. Entonces, y muchas veces el artista no necesariamente se tiene que considerar como un trabajador, aunque también lo es. Entonces, claro, porque hay un problema que es que la recomendación de la UNESCO siempre hablaba sobre la protección social, de la condición social del artista. Okay. No tocaba el tema del trabajador. El tema del trabajador, digamos, realmente... ¿Cuál es la principal diferencia entre uno y otro para quienes no manejan el trabajador, la como el mismo nombre te lo dice, ejerce, digamos, una relación totalmente laboral. Okay. Y esa relación puede ser de dependencia o no, directa. En consecuencia, tú vas a tener toda una tipología de trabajadores dependiendo de su relación o su situación ocupacional. No necesariamente eso pueda pasar con un artista. Sin embargo, te puedes conseguir que también un grupo de artistas puedan estar también en esa situación laboral. Okay. Entonces, lo que se busca, digamos, con el proyecto fundamentalmente era garantizarle, o lo que se busca es garantizarle el acceso al sistema de seguridad social. Yo, con todas las diferencias ideológicas que pueda tener con el gobierno, reconozco que eso había que hacerlo. O sea, en ese sentido, uno tiene que ser también honesto. Claro. Es decir, hay que garantizar un sistema de seguridad a toda, digamos, esta cantidad de gente que estaba trabajando. Eso lo reconozco. Mi preocupación es el tema, primero el tema político. O sea, no termino de entender por qué en un proyecto de ley siempre tenemos que recurrir con la visión estratégica de la construcción y profundización del socialismo bolivariano. Es decir, para mí un trabajo cultural no tienes por qué ponerle una etiqueta política. Es un aspecto que vamos a estar, digamos, debatiendo un poco más adelante. Sin embargo, me gustaría retomar algo que nos parece fundamental. ¿Por qué es tan importante para un país lo que es la promoción de su contenido artístico? Porque es la masa crítica, por decirlo así, donde está fundamentalmente el talento, la creación, la creatividad. Hoy todas las sociedades modernas apuestan por la creación y por la creatividad. Y ese sector hay que protegerlo. No es que sea distinto a otro sector, porque tú me acabas de hacer una pregunta que es totalmente pertinente. Alguien que está trabajando en otro sector puede decir, bueno, yo también merezco mi protección de seguridad social, es verdad. Okay. Pero es que estamos en presencia de un sector que aporta talento, creación, libertad, diversidad, en fin, y que merece, digamos, un tratamiento y un reconocimiento totalmente distinto a otros sectores. Yo sé que a lo mejor eso puede sonar excluyente, pero es que realmente es así. Por eso te daba el dato de entrada de que estamos hablando del 3% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando de cinematógrafos, diseñadores, ustedes los comunicadores, los artistas, los creadores, los músicos. Es decir, cuando empiezas a ver ese sector, yo siempre le pongo un ejemplo a los estudiantes. Visualicen una orquesta sinfónica. Una orquesta sinfónica, para que suene, mínimo son 144 músicos en escena, en el escenario. Eso significa un proceso de formación, de creación, de excelencia, de talento. Es decir,
todo un esfuerzo que se ha hecho para tú tener una orquesta. Entonces imagínate el músico que termina y luego se tenga que ir y no tiene ninguna garantía de seguridad social. Eso es inconcebible, no puede ser. Además que dedicas prácticamente toda Toda tu tu vida a vida, eso. a eso nada más. El artista se dedica fundamentalmente a eso. Entonces, por eso yo sí, en ese sentido, felicito la iniciativa. Lo que me preocupa, vuelvo y te lo repito, es el tratamiento político, por eso es otro tema, por supuesto, que se le puede dar, y algunas indefiniciones conceptuales que hay. Así es. Por ejemplo, en el De proyecto... eso vamos a hablar ok. un poco más adelante con el diputado Carlos Sierra, quien pues fue integrante de la comisión Sí. mixta que pues trabajó en esto de esta nueva ley de protección social integral al trabajador y la trabajadora cultural acá en Venezuela, quien se incorpora ya en unos minutos a, digamos, esta discusión. Ahora bien, ¿cuán reconocidos son los artistas venezolanos en el exterior? Excelente, o sea, totalmente, o sea, ha sido un proceso de formación y que te ha generado, digamos, artistas de talla, eso nadie Estamos hablando de actores, de cineastas, de totalmente. cantantes, Si algo tiene el escultores, país, si algo tiene artistas Venezuela, plásticos. es que, y no quiero tocar el tema político, pero me veo obligado a hacerlo, se creó desde esto que se llamaba la Cuarta República hasta ahora, se fue creando toda una institucionalidad cultural. Eso es importante no perderlo de vista. Es decir, cuando yo te digo a ti 140 museos, cuando yo te digo a ti 140 ateneos, cuando te menciono sistema de ¿Y orquesta, qué ha pasado con todo eso? bueno, por ahí está, existe, claro, a duras penas, porque eso es otro tema que deberíamos de tocar, Así es. pero eso te da un ejemplo de toda una institucionalidad que se creó. El temor que tenemos ahorita es que el debate político, que es lo que está pasando, violando el artículo 99 diciendo de la Constitución, entonces entramos en otra dimensión que no necesariamente se remite al proyecto. Okay. Una de las condiciones básicas, y con esto te lo digo muy rápido, una de las condiciones básicas para garantizar una condición social al artista es que el primer requisito es que se entiendan que la creación es libre y plural. Si no, no tiene sentido esta discusión. Así es. ¿Y Entonces, la ley que consideran ustedes que limita en cierto modo eso? claro, claro que sí. Y además esto viene asociado con un excelente programa que tú tuviste ahora, que es con la Ley Orgánica de Cultura. Entonces son dos leyes que son importantísimas. Ley Orgánica de Cultura, Ley del Trabajador. Entonces es bueno que los televidentes sepan que no estamos hablando de cualquier ley. Mira, estamos hablando algo así en términos de empleo, de gente registrada. Yo te puedo decir que estamos hablando alrededor de casi 1.500.000 trabajadores culturales. Wow. Eso es un dato.